Bueno, bienvenido Muchas a gracias, este Lau. espacio que un poco tengo que contarles a ustedes que los traje sin decirles mucho de qué se trataba. Es un placer estar acá. La intención de este lugar, y te lo cuento así, también se lo contamos a quienes recién se conectan a este canal, es traer un poco de educación y de info sobre el mercado y cómo operamos todos los actores que nos reunimos en el mercado. El mercado de capitales en Argentina está atravesado por un montón de gente necesaria para que todo funcione como tiene que funcionar, y los agentes, como es el caso de Gastón Lentini que nos acompaña. Los agentes productores somos el front, somos la primera pata que recibe al cliente con sus inquietudes. El perfil común que podrías definir, el cliente que recién llega, tengo mis ahorros, mi capital, ¿qué percibís en términos de perfil del inversor? Mira, hay dos perfiles muy marcados, me parece, que es el que ya conoce y el que no. Y ahí hago la primera distinción, ¿no? Entonces, lo lindo como asesor creo que tiene que ver en este caso con entender a esa persona, con acompañar a esa persona, con identificar qué perfil tiene y poder dar una recomendación a medida, porque hay muchas personas que vienen con muchísimo miedo. Creen que la plata va a desaparecer, creen que les vamos a robar, creen que nosotros vamos a operar con ellos. Entonces, como bien decías, ese primer paso donde uno contiene al cliente, le explica muchas veces de qué se trata el mercado, que no es el casino, que eso es otra cosa, le explica las herramientas, los instrumentos. Para mí es muy grato porque permite también después poder empezar a machear esos instrumentos con los objetivos de la persona. Es un trabajo casi artesanal el que hacemos muchas veces, pero desde mi punto de vista es el más lindo, el más rico. Sí, qué lindo es cuando te das cuenta que bajaste toda esa ansiedad que traía el cliente y le puedes decir, mira, o sea, le podemos explicar, por ejemplo, qué es una cuenta comitente y quién la custodia. Definitivamente ese miedo de que los títulos desaparezcan o que entre en la cuenta y la plata no esté más, explicar que la cuenta comitente solo puede recibir dinero de una cuenta del mismo titular, son cosas que a veces son muy básicas, pero hacen a que la persona que recién se acerca al mercado entienda de qué se trata, entienda que hay un montón de medidas de seguridad que son consecuencia de un montón de tiempos, de fraudes, de estafas, ¿no? Pero que todas esas situaciones hicieron más seguro al mercado que tenemos hoy. Totalmente. Hay para mejorar definitivamente. Pero tenemos que parar, creo yo, como agentes del mercado, en el lugar opuesto de esa persona que cree que esto es el mundo de las criptomonedas donde alguien perdió el celular y quedó pobre. No, definitivamente no estamos ni cerca de ahí. Habrá quien quiera ir a ese tipo de mercados, que son mercados no regulados, no los juzgo, son mercados para un tipo de inversor, pero en el mundo del mercado regulado, que es el que trabajamos mayormente todos nosotros, es un mundo muchísimo más seguro. Totalmente. Y aparte, tener en cuenta siempre que, digamos, es un complemento dentro del sistema bancario y financiero local. En el caso de los agentes y el mercado de capitales, siempre está visto como una competencia del sistema bancario tradicional, en esto de que nos cansamos de decirle a la gente que no haga plazos fijos como única alternativa. El plazo fijo siempre es una alternativa, porque es lo que tengo más a mano, lo que conozco y está dentro del sistema tradicional. Me encanta que menciones esto, porque a veces evangelizamos de que el plazo fijo es malo y me gusta agarrar ese guante y decir, bueno, el plazo fijo es un instrumento más, generalmente malo, porque tiene muchos riesgos, nos quita mucha liquidez, la tasa a veces no es buena, entonces es lo que primero está a la mano, es lo que primero dan los bancos, es lo que muchos de nosotros sufrimos allá por el 2001, pero ¿qué pasa? Es un instrumento que en algunas etapas dio buen resultado. Ahora, los bancos me parece que a consecuencia de la pandemia, de la digitalización, de la descentralización de las finanzas, de nosotros comunicando, tuvieron que ayornarse para que sea más fácil para el cliente acceder al mercado de capitales. Y ahí empezaron a traer los fondos de inversión, la cuenta comitente con un solo clic. Total, tienen todos nuestros datos, ¿no? Sí, Es tan total. fácil como eso. Entonces, a mí me parece que los bancos tuvieron que dar ese paso saliendo de su negocio tradicional de presto plata o hago plazo fijo y venirse un poquito más acá. Si puedo ser crítico,
creo que todavía no dan ni por cerca el servicio que damos nosotros, pero porque no tienen la estructura o su negocio principal no es ese, salvo que nos acerquemos a un banco con 10 millones de dólares y alguien nos va a atender con mucho gusto. Por supuesto. Pero para todo el público retail, siempre a todo el mundo le digo lo mismo, empezá por donde sea, pero empezá, porque no se puede empezar a invertir sino invirtiendo. Hiciste una distinción muy importante que para nosotros dentro del sistema bancario tenemos lo que es banca privada, que es este tipo que viene con 10 palos, que es la idea con la que se acercan o por la cual no se acercan al mercado de capitales, es porque piensan que nosotros asesoramos o estamos a cargo de carteras multimillonarias. Y en realidad, al ser complemento y al querer como darle sustento a ese inversor minorista, eso es lo que llamamos retail, digamos, al inversor más de a pie, ¿no? Nosotros en Doctor Tu Finanzas lo que buscamos es darle al cliente, sea quien sea, el mismo servicio en la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque hace 20, 30, 40 años justamente la banca privada era un asesor financiero orientado a darle servicio solamente a una persona con un capital elevado. Hoy creo que el espíritu de todos nosotros, así nos conocimos, tiene que ver con ayudar al inversor. Ayudar a esa persona que no es millonaria ni multimillonaria. Cobró una indemnización o tiene unos pesos de su sueldo y no sabe qué hacer para no perder contra la inflación. Y me parece que hay tantos asesores, gracias al cielo, como clientes, y hay de todo. Hay asesores que dicen yo cuentas de menos de 5 millones de dólares no tomo y está perfecto. Total. Y hay asesores que no. Entonces, creo que siempre buscar gente matriculada en CNB para tener cierto, si se quiere, seguridad de que esa persona tiene la idoneidad para ayudarnos, me parece clave. Y después uno mismo se va a ir metiendo en este océano tan profundo y tan lindo para ir aprendiendo cada vez más cómo gestionar las propias finanzas. ¿No te pasa que por ahí cuando llega el cliente enseguida quiere ir derecho a las acciones o a la renta variable? O sea, identifican el mercado de capitales como el espacio donde voy a comprar acciones de Apple y solo eso. Y el mercado tiene tantos instrumentos que está tremendo. ¿No te pasa? Me río y me pone loco eso porque a veces explico que es un fondo de money market, que para el que no sabe es un fondo de los más conservadores de todo, es un fondo que nunca baja o las chances de que baje son prácticamente nulas. Es un fondo muy, muy conservador y es lo primero que explico porque es justamente la forma de subirnos a la bicicleta, poner los cascos, poner rueditas, no hay chance de que nos vayamos a caer. Y la siguiente pregunta, cuando logran colocar 1.000 pesos en un fondo, dicen, ¿y ahora cómo pongo la plata en acciones? No, paremos la mano porque son fondos más arriesgados, las acciones son activos más arriesgados y es importante, reitero, que conozcamos qué es cada cosa para después entender, creo que acá hay otro paradigma que tenemos que romper. ¿Está bien ser arriesgado? Creo que no. Creo que no. Habrá públicos que quieren ser arriesgado. Sí, ese arriesgado es el 20% del inversor, porque la verdad que en las sangrías y ver los rojos en las cuentas comitentes, cuando suceden, es muy doloroso. El capital, por más que yo no lo venda, o sea, se ejecuta una pérdida en un papel cuando yo lo vendí y efectivamente deshice la posición. Si no, estoy viendo cómo se va evaluando diariamente. Ahora, cuando efectivamente abrís la cuenta y esos son las pasos del 2019, ¿te querés matar? Sí, esos son los momentos que cada vez que pienso en que lo más feo de nuestro trabajo tiene que ver con explicar por qué la posición baja. A mí me gusta dar un argumento de por qué creo que va a subir y cuando baja quiero explicarle a ese cliente que me consulta por qué ha bajado, qué pasó. Y aquellas pasos fueron un momento durísimo, Sí, durísimo. donde, recordemos, ¿no? Hay gente que de pronto tenía la mitad del dinero de lo que tenía invertido o menos. Entonces, sí, fenomenal. ahí es donde yo me gusta separar y decir, bueno, no, por más que escuche que mi vecino está diciendo que se hizo multimillonario porque justo tenía Bitcoin, bueno, tal vez no sea para mí, mi perfil sea otro, yo tenga 70 años y no tenga ganas de estar viendo cómo sube y baja todos los días, tenga que vivir de esa plata, necesite un flujo. Entonces, preguntar ese tipo de cosas y expresar ese tipo de cosas con los asesores me parece importante. Y hay gente a veces que no cuenta todo. Y cuando Sí. uno va al médico y el médico le pregunta si usted fuma, usted tiene que decir que sí, no puede decirle que no, porque después en los estudios eso sale y el médico no puede recomendar bien si uno le miente.
Entonces, eso me parece muy importante cuando uno se acerca con una consulta, con una pregunta, con una necesidad y con un objetivo, para que el otro pueda ayudarnos realmente viendo todo el panorama. ¿Cuál fue tu primera inversión? ¿Te la acordás? La primera vez que compré algo, bueno, tuve RG12, que fueron fue en 2012, consecuencia del corralito. No. A mis 18 ya estuve acorralado, acá ya hace mucho. Después los canjeamos por bonos y la primera acción que me acuerdo que compré fue Denor en el 2008, o sea, crisis de Estados Unidos. Dije, a mí esto me gusta, me interesa, ¿cómo se hace? A ver qué hago. ¿Y en ese momento a qué te dedicabas? ¿En qué andabas? En ese momento estaba trabajando en una empresa del grupo Techint, que antes se llamaba Siderar, que ahora, bueno, es Techizar en Argentina, justamente en la parte de presupuestación. Seguía todos los días, me acuerdo, esto poca gente lo sabe, había conseguido la clave para acceder a internet sin que la empresa me la diera, digamos, por otro lado. Entonces todos los días entraba con otra sesión a ver cómo cotizaban las cosas. Y así terminé comprando una Sedenor allá hace muchísimo, que después se transformaron en unas Pampa. Bueno, y ahí ya empezó. Ay, qué bonita. Empezó a correr esta rueda y a picar ese bichito donde mis papás en ese momento tenían supermercado. Y alguien me dijo, vos podés hacer lo mismo que hace tu papá, pero en vez de ir a comprar yerba y venderla en el supermercado, podés hacerlo con acciones. Eso pasó antes de ese 2008. Y dije, ¿qué está hablando este señor? La verdad que está buena la idea. Después en un momento, bueno, llevé la vida hacia el mundo corporativo, casi 10 años dentro de YPF, y después sí, ya definitivamente en el 2018, cansado de ese mundo corporativo y todo lo lindo y todo lo malo que tiene, Sí. decidí dar el paso y venirme para este lado del mostrador y ayudar justamente a la mayor cantidad de gente posible. Estabas mitad de jornada con un ojo puesto en lo que tenías que hacer y otra diciendo es por acá, es por acá. Bueno, pero yo siento muchas veces quienes somos, además de agentes productores, tenemos como un bichito que tiene que ver con la comunicación y con la educación. Es como una pulsión que está ahí todo el tiempo que te está diciendo metele, porque es hermoso poder transmitir conocimientos que para nosotros son simples, porque todo el tiempo estamos hablando de esto, pero para cada nuevo interlocutor que arranca de cero es como un mundo maravilloso y es re lindo sentirse así. Definitivamente, todos empezamos de cero. Esa es una frase que no me canso de decir porque la gente se acerca a veces y dice, uy, no sé nada, ¿cómo hago? Perdón. No hay perdón acá. O sea, todos empezamos de cero y creo que lo lindo tiene que ver también con hacerlo lo más simple posible, que el otro entienda, que el otro se lleve valor puesto para el resto de su vida, porque vamos a gestionar nuestras finanzas hasta el día que la cabeza nos lo permita. Total. Entonces, tener eso puesto, más allá de que después se monetice, no se monetice, hay una cosa antes, me parece, mucho más, diría, altruista, donde tiene que ver con lo lindo de comunicar, lo lindo, en nuestro caso por lo menos, de hacerlo con responsabilidad, ¿sí? Comunicando cosas en las que creemos, con sustento, no diciendo una cosa por conveniencia o sesgada, digamos. Ahí, a mí hay lugares donde no me gusta ir justamente por eso, porque no me interesa dar opiniones sesgadas. Quiero ser lo más transparente posible y si me equivoco con mi opinión y si acierto con mi opinión, pero ahí me parece que tenemos un rol fundamental, más en esta época de tanta comunicación, donde uno puede construir una escalera y subir una escalera en una pared equivocada y después de un montón de tiempo se dio cuenta que no era por ahí. Entonces elegir, trabajar con pocos valores sanos y respetarlos, respetando al cliente, respetando la educación, me parece muy importante. Lo mismo que nos obliga a nosotros, la necesidad de transmitirlo con claridad y simpleza nos obliga a entender muchas veces muy bien lo que estamos queriendo decir. Sí. A mí me pasa a veces que no tengo del todo claro la idea y tengo que parar a pensarla, a ver cómo la comunico para que quien tiene 14, 15 años la entienda. Te tengo que felicitar por tus informes que son espectaculares. Para elaborar un informe de las características que vos hacés, necesitas muchísimas horas de culo en la silla y estudiar mucho cada papel. Cuando uno tiene que dar alguna recomendación, en esto se mete a evaluar, vamos a decir, Pampa, o el mercado argentino cómo está, qué es lo que estamos viendo. Para llegar a ese nivel de síntesis que vos tenés, evidentemente tenés... ¿Cuántas horas le dedicás al...? Si te digo la verdad, no sé, son muchas, pero me pasa por suerte que no me engancho con series de Netflix. No me engancho con ese tipo de cosas. Y mi novela muchas veces, mi entretenimiento, gracias a Dios, porque me gusta, tiene que ver con, a ver, ¿cómo le va a esta empresa? A ver, ¿cuánto vendió? Muy fan. Medio nerdy yo así, ¿no? Pero realmente digo, bueno, a ver, ¿qué pasó con Tesla? ¿Está vendiendo menos? ¿Sus autos ganan más, ganan menos?
tiene proyecciones de mayores ventas, hay más roturas de vehículos y sin querer eso es información que claro, es súper rica para pensar en, bueno, Tesla ahora está proyectando menos ventas. Ok, entra al mercado chino a jugar en el mismo mercado. Está teniendo menos margen por auto. Todo eso me hace o me ayuda, nos ayuda al compartirlo, a tomar una decisión y decir, bueno, ¿quiero tener más Tesla o quiero tener menos Tesla, ¿no? Digo Tesla por citar un ejemplo, cualquier empresa funciona igual. Invito a todos a que hagan ese ejercicio. Muchas Total. veces es un juego donde uno va siguiendo la vida de una empresa. En esto tenemos bien claro, creo yo, el perfil del inversor que se quiere involucrar con el proceso y el que definitivamente delega ese tipo de decisiones. No es uno mejor que el otro, son dos cosas distintas, pero nos demanda a nosotros una responsabilidad superior para poder explicar después con fundamentos. Me parece que en esto siempre tenemos una conversación con algunos de los chicos de la patrulla de si la bolsa ¿es o no es para todos? En el sentido de que, che, yo la verdad es que no me voy a poner a estudiar esto, te delego. Mira, creo yo que ahí tenemos que ser como bien consistentes con la estrategia. Si la estrategia es involucrarme y ser parte, o si la estrategia es, mira, decidí vos, si te equivocás o bueno, voy por tu lado. En eso, ¿vos cómo manejás como esa responsabilidad que por ahí nos delegan en el sentido de vos que estás todo el día con eso? Definitivamente vos también estás todo el día con eso. No, pero digo, el cliente piensa que por ahí vos hiciste todo este análisis de Tesla, volvemos a eso. Sí. Y Tesla empieza a subir y sube y no para de subir, sin fundamento muchas veces, porque nos pasa con varios activos. Yo sí, no la viste. Va a pasar. O sea, si Obvio. no, claro que va a pasar. Hay muchísimas personas justamente que usan los fondos, por ejemplo, porque dice, yo no sé qué está cocinando Elon Musk en su directorio, entonces prefiero comprar un fondo Obvio. y estar diversificado, estar en un sector a lo sumo. Entonces es una alternativa hiper válida. Y volviendo a la pregunta de si es para todos o no, yo estoy completamente del lado que sí que es para todos. Sí que es para todos, me refiero para mi sobrina que tiene 15 años y está pensando en sus 30 y ya tiene su comitente. Y ahí lo que busco es con los más chiquititos es jugar dos juegos. Uno es el del largo plazo. Obvio. Y otro es el de vincularlo con cosas que ellos mismos los asocian con la economía real. O sea, ya saben que tiene Google porque es la controlante de YouTube y sabe que si mira YouTube las publicidades que ven generan ingresos para Google. Entonces su plata va a crecer a lo largo del tiempo por esas mismas publicidades y así los chicos aprenden a machear la economía real con la financiera. Sí. Ahora, también está el señor que tiene 70 años y tiene un capital por un retiro y no tiene ganas de ver absolutamente nada. Entonces, hay una cartera para esa persona que será mucho más conservadora, que podrá darle un flujo en dólares sin preocuparse por la inflación, por los bonos, por la política. Una renta. Listo, se acabó. Entonces, depende ahí. Primero, de la persona me parece animarse a dar el paso en encontrar el asesor que lo haga sentir cómodo. ¿Me da seguridad? Ok, voy a probar por ahí. ¿Por qué? Porque necesitamos esa confianza para ese ida y vuelta. El cliente nos va a dar su punto de vista y nosotros una recomendación. Entonces, esa recomendación del asesor es la que me parece es lo más rico en esa primera charla, en ese cliente, en esa expresión de deseo y objetivos del cliente, porque nos permite a nosotros como asesores armar una carterita a medida, ¿sí? A ver cuánto mide la espalda, cuánto mide la cintura y armar un trajecito bien a medida. ¿Para qué? Sobre todo, para que nunca deje de dormir bien. Porque las cosas pueden salir mal, claro que sí. ¿Puede una empresa subir o bajar en contra de lo que uno esperó? Claro que sí. Todo el tiempo. Y pandemia, 5 de marzo 2020. La pasamos todos mal, por todos lados. Siempre hay eventos que nos hacen repensar hasta incluso lo que estudiamos en los libros. Argentina es la madre de reinventar las teorías económicas. Nosotros estamos todo el tiempo, incluso hasta cómo pensamos que va a reaccionar un bono y luego no. Y hermoso porque es un trabajo en donde no terminas nunca. ¿No te pasa que el otro día me decían, bueno, ¿y dónde estudio para hacer? Bueno, más o menos nosotros damos las pautas dónde estudiar o qué estudiar y demás, pero la realidad es que no, yo siento que no termino nunca de cada normativa. Hoy a la mañana una normativa y es como,
Ay, ¿por qué? Bueno, y otra vez a sentarse, ¿no? Nos recuerdo estar leyendo normativas sábados, domingos, en estos últimos Sábado a la años. noche, Muy raro. partido Argentina. En otro momento me quejé de eso, hoy lo vivo con muchísima pasión, gracias a Dios, con muchísimo gusto, hago lo que me gusta. Entonces no me quejo, realmente. Es una ola donde todo el tiempo a veces nos revuelca, a veces estamos surfeándola bien, a veces miramos si no hay ninguna ola, pero me parece que eso es lo lindo del mercado, eso es lo apasionante del mercado cuando uno está adentro, tratar de leer el mar, por hacer la analogía, y decir, bueno, ahí viene una ola, creo que voy a montarla, y a veces la ola no era y no se formó y no nos dio nada y vemos que el otro sí está surfeando la ola y digo, ¿cómo me la perdí? Bueno, paciencia, porque olas en el mar va a haber siempre. Y no la vamos a poder ver siempre, aparte. Todas no vamos a poder No, montar. total. Y en tu largo plazo, vos, 2 preguntas. Profesionalmente, tu largo plazo, ¿cómo lo ves? Porque has formado un equipo. Sí, yo creo que hay, reitero, muy pocos valores sobre los que me agarro para transitar. Entonces, la de ayudar, la de ser transparente, la de ser responsable, la de ser honesto, que como que hay que aclararlo en este país, son cosas que no las negocio. No importa quién venga, quién esté del otro lado. Hace un rato te contaba, mi intención de ayudar viene desde haber estudiado ciencias políticas, pero me di cuenta que en ese camino había mucho por ensuciarse, si uno quería hacer ahí, no me interesó. Entonces, el largo creo que tiene que ver con, no lo tengo definido porque uno se va construyendo, me parece, pero esta industria, este mundo del mercado, creo que puede ser tan profundo como uno quiera bucear, ¿sí? Igual que un mar. Entonces, conocimiento hay un montón, la idea de comunicar me gusta mucho, seguir ayudando gente con estos mismos valores es algo que nos gusta mucho, en el equipo estamos creciendo, tanto para personas, tanto para empresas, o sea, acá no hay un límite por ponerlo en estos términos, ¿no? Uno puede ir desarrollando el negocio como quiera, pero si me preguntás a mí en lo personal, creo que va a ser difícil que me aleje mucho del mercado porque es algo que me apasiona realmente. Muchas veces dicen, bueno, no, lo que pasa es que en el camino de la evolución tecnológica y los nuevos algoritmos y la posibilidad de operar de manera remota en cualquier lugar del mundo va a hacer que ciertos esquemas de asesoría caigan. A mí me parece que el valor interpersonal que nosotros le brindamos al cliente no lo va a encontrar en otro lado. Por ejemplo, hoy viene un gerente de una empresa que trabaja con vos hace tiempo y de repente te dice, bueno, mira, ¿sabes qué? También necesito que pensemos juntos el flujo de pesos que estoy teniendo para mi empresa. Y de repente se arma toda una red para la empresa que tiene pesos. ¿Cómo maneja el corto y el mediano plazo hoy? Depende muchísimo de la coyuntura primero, ¿no? Hay empresas donde los socios o los dueños no quieren asumir nada de riesgo. Entonces uno puede tal vez explicarle, esta puede ser una opción, esta es la otra opción, armemos una cartera con diferentes opciones y he tenido algunos clientes que son más abiertos a escuchar alternativas, entonces podemos probar con una parte más chica del capital. Pero hay otros que, como te mencionaba, hay una cuestión emocional en el dinero muy fuerte que no quieren saber absolutamente nada con lo que no sea dólares. Y uno dice, bueno, ya compraste dólar MEP, ok, veamos qué más puedes hacer. Y de a poco soy muy amigo de justamente gestionar la emocionalidad. Entonces, capital de resguardo, son 100 pesos, bueno, un peso invirtámoslo en algo que te permita a vos como socio pyme ver cómo se mueve otro instrumento. La caja, en el otro extremo de la liquidez, tenemos que ser, me parece a mí, muy prudentes con la caja. No nos olvidemos allá cuando el macrismo, después de las PASO, reperfila todas las LETES, las LEVAX, y había gente con sueldos. Con sueldos en un activo que se reperfiló. Fue tremendo. Nosotros en ese momento teníamos gestión de muchas empresas que, como dice Gastón, tenían, encima fueron como los primeros días de mes, venía el vencimiento de muchos fondos comunes de inversión. De nuevo, vamos a usarlo como un caso porque estábamos todo el mercado esperando el reperfilamiento, que significa cambiarle por ahí el vencimiento o las condiciones a una letra en dólares. El mercado entero estaba esperando eso. Las letras en dólares rendían 30% en dólares. Eran realmente algo riesgoso. Algunos tomaron ese riesgo. Pero hasta ahí estábamos como, bueno, esto es lo que va a pasar. Ya estábamos con eso. Pero luego, en ese mismo anuncio, que fue un feriado, se reperfilan los bonos en pesos, las letras en pesos. Cosa que no había pasado nunca antes, que nadie en la industria esperaba y que se llevó puesta
a una de las industrias, si se quiere, más consolidadas del mundo inversor, que es la de los fondos. Los fondos más perjudicados fueron los que estaban en pesos, conservadores y de corto plazo. Los donde nosotros y toda la industria de asesores habíamos dicho, che, los sueldos los podés poner ahí. En eso creo que estuvimos 10 días para que recomponga el precio. Fue tremendo. Y esos pequeños eventos son los que nos destruyen la confianza del inversor y hay que empezar todo a explicar de nuevo. Yo creo que esa charla con el cliente es muy importante, ex ante y ex post. ¿Por qué? Porque ex ante uno tiene que explicar en qué estamos invirtiendo. O sea, siempre recuerdo lo mismo. El señor que tenía la plata en la caja de seguridad del Banco Río de Acasuso pensó que el riesgo era nulo. Sin embargo, entraron a la bóveda y le robaron justo su caja de seguridad. Puede pasar, siempre puede pasar. Ahora hay cosas. Un fondo money market hoy invierte en plazos fijos, en cuentas remuneradas, en cauciones. El riesgo de impago de esos instrumentos que están adentro del fondo de money market es prácticamente nulo, es muy, muy bajo. Con lo cual, uno puede poner la plata de los sueldos en ese tipo de fondos. Sí. El rendimiento, claro que es menor que el de un plazo fijo. No es un rendimiento enorme. Ahora, el riesgo tiende a cero. En el medio, digo, desde el riesgo cero hasta ponerme en un fondo de acciones, tengo un montón de alternativas, pero a mí me gusta ahí tener la charla con el socio pyme para ver qué necesidad de flujos tiene la empresa. Lo mismo que con una persona. ¿Qué necesidad de flujos tenés vos para ver si tenemos que armar una cartera que te permita tener retiros eventuales, planificados en lo posible, para que la inversión madure de acuerdo a lo que pensamos, a lo que planificamos? Después las condiciones del mercado pueden cambiar mucho. El mercado de obligaciones negociables funcionó muy bien en estos últimos años, al punto que ha habido obligaciones negociables que convenía venderlas antes que esperara de su vencimiento. Entonces, ahí es donde sí cambia el plan original, que era solamente dedicarnos a cobrar renta, o capaz que faltan 6 meses y me conviene hoy venderla porque por una coyuntura de mercado, importadores que no pueden acceder al dólar, etcétera, etcétera. Es para eso que nosotros estamos todo el día mirando la pantalla. Todo el día, pero para encontrar esos pequeños momentos y para ir al ida y vuelta también un poco este segmento de charlas tiene que ver con mostrarles qué decisiones tomamos nosotros del escritorio para atrás, que muchas veces estamos viendo una oportunidad o estamos viendo che, yo también la estoy viendo de esta manera, ¿vos qué opinás? O sea, es muy importante y siempre lo menciono en nuestras redes, el conocimiento que se comparte. Vale el doble. Permitime ahí destacar un punto muy importante, que yo arranqué en esto solo, digamos. Puede ser una actividad muy solitaria, me parece. Y haber encontrado gente de confianza con la cual interactuar e intercambiar opiniones me parece realmente un hallazgo. Primero porque uno deja de tener miedo de, me va a robar el cliente, no sé qué va a pasar. No, eso, gracias a Dios, no creo que está superado, porque hay clientes para todos, por ponerlo en esos términos. Si uno hace las cosas bien, hay gente para ayudar. Ahora bien, yo tengo esta duda, ¿con quién la comparto? Tengo que compartirlo con una persona en la cual yo confíe, a la cual yo respete, porque no puedo preguntarle a cualquier persona porque tal vez está sesgado el otro y la recomendación que yo pueda dar termina teniendo un sesgo y hacerla irresponsable. Total. Entonces, me parece un hallazgo enorme el poder compartir, en escuchar gente, en intercambiar ideas con personas en las cuales podamos confiar, porque muchas veces mi compañero de trabajo en la oficina me dice, yo justo escuché que tenía que comprar tal cosa, y lo hace con muy buena voluntad. Sí. Pero tal vez esa recomendación que escuchó el compañero de trabajo no tenía absolutamente nada que ver con mi perfil y con mis objetivos. Sí, o lo compró hace 6 meses y ahora ya no es una oportunidad o no es tal. Entonces ahí es donde creo que tenemos una comunidad linda de confianza, de respeto, de intercambio, y siempre cada persona que va a hacer una compra tiene que considerar esto. Lo que estoy comprando, entiendo qué es lo que estoy comprando, el riesgo que tiene lo que estoy comprando, por qué lo estoy comprando y a qué plazo espero tenerlo. Porque pasa muy seguido que compro un activo, el activo baja y empiezan los sudores, ¿no? Entonces no puedo dormir bien, estoy preocupado, me cae mal la comida. Ahí ya es la primera alerta de que hiciste algo mal. Las inversiones tienen que ser
también un complemento para tu estrategia, cómo querés vivir de acá los próximos 20 años. Y tampoco sentirse culpable uno de que no tienen las herramientas porque la educación no nos la dieron. Y en eso te quería preguntar, ¿en tu casa se hablaba de plata? O sea, cuando eras chiquito, ¿te acordás que tener un entorno en donde era tabú, no era tabú? No, no fue tabú. Siempre mis abuelos tanos del laburo, o sea, estaba el negocio, era el negocio de la familia, los negocios de los abuelos. Después, de alguna forma, me inculcaron lo que tiene que ver con el emprendedorismo. Siempre fui de, bueno, a ver cómo ahorro, cómo sí, cómo no. Recuerdo cuando sacaba el Austral, tener escondidos, muy bien guardados mis 300.000 australes. Y después, con, no me acuerdo, 8 años, y después de golpe no servían más. Así que sin querer queriendo fui metiéndome, investigando, aprendiendo este tipo de cosas. Hoy me parece que hay un tabú que tiene que ver con preguntar cuánto ganás, ¿no? Che, ¿cuánto ganás? Casi no se puede preguntar. No podés hablar, eso. ni con amigos, no. Es de muy mal gusto hablar de plata. Las empresas tienen políticas de discrecionalidad donde uno no tiene que contarle al otro cuánto gana. Hay una cultura ahí que me parece Sí. que tenemos que romper un poquito. Con amigos y familia pasa lo mismo. Sí. Y en nuestro trabajo es lo más habitual. Es, che, ¿cuánto estás ganando? Sí. Pero porque ese es el insumo de nuestro trabajo. Claro, sí, te está yendo bien. Bueno, ¿de qué manera? A ver, entonces yo tengo que ajustar esto o podemos ir por este lado. Bueno, gracias, compartís el esquema, pero por eso cuando eras chico, si tenías esta facilidad de hablar de guita, por ahí te sentiste un bicho raro con el resto de tus compañeros o amigos, o tenías otros. Después cuando fuiste creciendo a la adolescencia. No fueron muchos. Si tengo que reflexionar sobre eso, no fueron muchos. A mí siempre me gustó, me metí por acá, mi familia, mis hermanos, sí. Pero fuera del entorno familiar no había muchas personas que compartan este interés, si se quiere, ¿no? Por el largo plazo, ponele, para proyectarse en el tiempo y pensar cada uno en su jubilación o no. Nadie piensa en eso y tenemos un fondo de garantía sustentable. Yo no puedo creer que hablemos de esto. Es urgente que hablemos tenés 30, 40 años, hablemos de jubilarnos. Vamos a partir de la base de que todos los sistemas de jubilación estatales del mundo están destinados al fracaso. Partiendo desde ahí, porque fueron planificados en otro momento, donde la gente vivía menos, donde había más gente aportando, había menos gasto en seguridad social. Entonces, hoy por hoy, en este 2024, estamos nosotros siendo los únicos responsables de nuestra jubilación, salvo que creamos que vamos a poder vivir bien con $200 por mes. Entonces, me parece que somos los responsables, sí. Cuanto antes empecemos a pensar en esto es mejor, porque juega a nuestro favor el interés compuesto, el famoso interés compuesto. El tiempo juega a nuestro favor. Y es muy difícil arrancar a pensar en la jubilación si yo quiero empezar a ahorrar a los 60. Totalmente. Porque no tengo resto, salvo que tenga un par de casas para vender, voy a tener un problema para construir un capital que me genere renta en poco tiempo. Entonces, creo que somos nosotros los únicos responsables, con poquito o con mucho. Pero ese largo plazo que desde la psicología nos resulta tan poco riesgoso, porque falta mucho para ese momento. Nadie quiere pensar en ese final. No pasa nada, todavía falta. No tengo que preocuparme por eso ahora. Bueno, va pasando el tiempo y nos van saliendo canas y ya el largo plazo no es tan largo y se va acercando. En mi caso particular, a los 20 pensé en retirarme, por ponerlo en estos términos, a los 55. Hoy ya un poco más maduro, digo, sí, ¿qué hago a los 55? ¿Que me voy a tomar sol todos los días en la playa? No amo eso. Me gusta unos días, sí, pero hay una actividad que quiero mantener. Ahora bien, me parece que la clave está en jubilarme y tener un flujo y poder elegir qué hacer. O jubilarme con $200 y tener que salir a la calle a seguir haciendo trabajos obligadamente porque no llegó a pagar los remedios, el alquiler, el auto o la comida misma, ¿no? Sí, pensar en eso es como... es mejor desesperarse ahora poniéndose en esa situación y decir, bueno, no, listo, 40. Hay que ir para allá. O sea, hay que pensar en ese momento, aunque uno no lo ve tan lejano, como punto, ¿por qué es tan lejano? Porque aparte uno tiene la pulsión siempre, no estás pensando en que te vas a morir. Nos vamos a morir, Laura. Claro, sí. Eso es la única certeza. Enlazado con esto de que nos vamos a morir, hay que también formar la idea de herencia.
Y un poco nombrabas a tu sobrina. En mi caso particular, yo tengo mi cartera herencia para los nenes, que hoy tienen 8 y 10 años, y será su cartera con 4 papeles, del mismo espíritu, poder explicarles a ellos de la vida, con la vida real, qué es lo que están teniendo en su cartera de inversión. Un poco los obligás a pensar, a que estén ahí escuchando las novedades, te preguntan, digamos, pero ¿qué es la herencia? ¿Qué te gustaría dejar como herencia en dos aspectos? En el aspecto de la vida profesional y bueno, familiar. Separo y lo primero y lo último que pienso es plata, realmente. Porque la plata se hace, la plata se trabaja y trabajando y con esfuerzo, digo, eso es consecuencia de, me parece. Entonces una vez es lo primero que pienso cuando pienso en herencia es, bueno, tengo que dejar plata. No, ahí me parece que hay una pregunta que tenemos que hacernos, porque prefiero dejar herramientas, prefiero dejar conocimiento, prefiero dejar una persona sana que trabaja con honestidad en lo que quiere y le gusta. La plata es consecuencia de haber hecho todo eso. Entonces, día a día trabajamos con ese objetivo, trabajo con ese objetivo. Lo que quede tiene que ser eso, porque la plata, si la otra persona, sea quien fuere, tiene recursos, la va a poder construir. Siempre ahora está la historia de moda de no, porque Marcos Galperín era el hijo de un señor. Sí, señor. Si usted arma Mercado Libre, una cochera, por más que tu papá tenga plata, después charlamos. Pero hay un montón de trabajo, de conocimiento, de empuje, que justamente tiene que ver con agregar valor más allá de la pata monetaria. Todos los otros factores económicos, ¿no? El capital, la tierra, la mano de obra, ahí es donde esa conjunción es la que quiero dejar, me gustaría dejar, y acá nos atraviesa el emprendedorismo por adentro de las tripas. Sí, total, porque aparte también esa idea de que el heredero es el que, bueno, ¿qué querés? Si era fácil porque él la tenía. He visto grandes fortunas en 2 generaciones desaparecer, porque ese heredero, si no se prepara, si no se forma, si no agrega valor a lo que ya trae, el capital rápidamente se diluye y ya no existe. Pasa muchísimo, me parece, con tal vez artistas, ¿no? Que vienen de otro palo o de pronto acumulan mucho capital de golpe y no saben qué hacer y tienen un tremendo problema, no solo en la administración del dinero como dinero tal, sino con toda la emocionalidad que viene aparejada. Entonces, no solo tenemos un problema de que nos consumimos el dinero muy rápido, sino que tenemos un problema después o psicológico o emocional que nos lleva a tomar malas decisiones. Entonces, me parece muy importante volver al inicio, quitar este tabú con los chicos, hablar con los nenes de la edad de colegio, qué es la plata, cómo se consigue, que no es infinita, que tengan un presupuesto, que no hay plata para todo el buffet en el colegio y sí para un alfajor o para uno a fin de semana, pero no es infinito, porque eso me parece que nos ayuda a ir preparándonos para la vida de grandes. Sí, muchas veces la educación financiera la quieren poner en el lugar de conocer los instrumentos o conocer el entorno. La educación financiera es tener hábitos sanos, entender que el dinero no sale de cualquier lado, que alguien se esforzó y por eso lo tenemos. Y en eso, 4 papeles que te gustaría para una cartera herencia. ¿Qué dejarías sin tocar los próximos 20 años? Esto estaba fuera de guión. Sí. A ver, lo primero que pienso es en ETFs o en fondos. Perfecto. ¿Por qué? Porque ¿Qué son los ETFs? Bien, los ETFs son conjuntos de activos invertidos y elegidos por profesionales con determinadas reglas. Tal vez parecido a lo que es un fondo común de inversión acá, en algún punto. Cotizan en el exterior. Ahora tenemos acá dentro de Argentina CDRs de ETFs, o sea, con pesos podemos ir a comprar esos fondos del exterior. Y por citar o usar alguno de los que tengamos CDR acá, por ejemplo, el IWM es un ETF que persigue al índice Russell 2000, que son empresas de baja capitalización de Estados Unidos, que muchos nombres no los conocemos, son 2.000 empresas. Ahora sabemos que son 2.000 empresas de menos de $1.000 millones. Otra alternativa, si quiero ser, hoy por hoy, en este 2024, con guerras y tanto conflicto, me gusta la idea del EEM, que es un ETF, por ejemplo, que invierte en mercados emergentes. Y ahí estamos diversificados en India, en México, en Brasil. Hay distintos países con las empresas de esos países. Entonces, estoy siendo muy conservador en estas 2 alternativas, como el que dice, bueno, comprate SPI o comprate QQQ, que es el Nasdaq, o el SPI es el SP500 de Estados Unidos, pero buscaría apalancarme o
prestar mucha atención justamente en este tipo de fondos. Si fuese más arriesgado, no me la quiero jugar, podría ir a algo... Jugátela, ¿por qué no? Son 20 años. Bueno. ¿Qué puede pasar? Ojalá estemos todavía acá. Si pienso en el largo, Microsoft es una empresa que me gusta muchísimo. ¿Por qué? Porque me parece que en la época de la fiebre del oro, los que ganaban más plata eran los vendedores de picos y palas. Y en la era de la digitalización y de la era virtual, Microsoft es líder en seguridad informática. El Windows, sí, genial. LinkedIn, sí, genial. Pero todo lo que es inteligencia artificial y seguridad informática, Microsoft es una empresa que está muy, muy bien posicionada. Entonces me parece que es una empresa para tener. No puedo no decirte Google, porque estamos ahí a la par en cuanto a no tanto a seguridad, pero sí orientado a inteligencia artificial, justamente a todo lo que tiene que ver con publicidad. Nadie tiene tantos datos de nosotros como Google. Entonces tal vez no nos damos cuenta, pero en esta nueva era de metadatos y de masa de datos que el cerebro ya uno lo quiere poner en una habitación y no entran, ¿no? Son muchos datos, nadie nos va a vender mejor que Google. Entonces llegará el momento en que le voy a preguntar a Google cuál es el mejor auto para mí y él me va a decir porque ya me conoce. Sí, total. Ahí jugaría esas dos empresas sin ser hiper arriesgado y dos ETFs justamente como puede ser Emergentes y Russell, quedando bien diversificado. Y en 20 años hacemos otro podcast y vemos cómo fue. Y vamos viendo. La intención de este espacio es que se repita no solo acá, sino en las redes que compartimos. Tengo que decir lo mismo que dijiste vos. Para mí, el conocimiento que compartimos y que estamos formando en un mercado argentino que está muy inicial. Me siento súper afortunada de tener un equipo en donde podemos compartir nuestros conocimientos y ser parte de personas que quieren hacer bien las cosas. Esto no es tirarnos flores, porque parece todo el tiempo nos estamos tirando flores, pero realmente tratamos de hacer las cosas, creo, de una manera honesta y compartir lo poco que podamos aportar. Yo creo que estos espacios y estas filmaciones que van a quedar a posteridad cuando nos juntemos dentro de 20 años a ver cómo le fue a Microsoft, también vamos a decir, bueno, también un poquito dejamos al que le sirvió, fantástico, y me parece que eso es como, para mí le damos mucho valor. Creo que tenemos que cuidarnos de nuestra propia codicia. No es tirarnos flores, como bien decías. Tiene que ver con estructuras de estafas piramidales que han sido hace poquito muy famosas y se reiteran. Entonces, corrernos rápido de ese lugar, de esa promesa de una rentabilidad enorme muy rápido, es importante. Justamente no apelando a la codicia, sino apelando a la responsabilidad, a entender lo que uno hace. Es posiblemente un poquito más de trabajo, pero también es muchísimo más sano y nos aleja de esa posibilidad de pegarnos un porrazo muy grande, como pasó acá ya en Argentina, donde hay gente presa por haber estafado a muchos ciudadanos de este país. Entonces desde ahí me parece que comparto con vos la idea de seguir compartiendo, de seguir comunicando, de seguir siendo responsable y de seguir ayudando a todo el que pueda o quiera escucharnos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por este espacio. Gracias por venir. Placer enorme y nos vemos en una de esas antes de esos 20 años. Bueno, muchas gracias.